Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de la Hora Mundial de Intercesión. Qué bendición el poderles recibir en esta noche. Teníamos unos días con deseo de estar nuevamente acá en nuestros programas. Bueno, vamos hoy a tener una lectura muy importante. Vamos a ubicarnos allí en Isaías capítulo 8. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Mael Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jebequerías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Vamos a darle la bienvenida al pastor José Manuel. Buenas noches. Gloria a Dios, buenas noches mis amados hermanos, a todos los que nos ven a través de YouTube y también a todos los que nos escuchan a través de nuestra radio emisora. Es un verdadero placer el estar con ustedes una vez más a través de su programa, la Hora Mundial de Intercesión. Hoy estamos haciendo este podcast, ¿verdad? Un tanto diferente, aunque una mezcla, si se quiere, Aldi, de los dos formatos que hemos venido utilizando durante todo este tiempo y que pues nos llena de gozo poder extenderlo a través de la radio emisora Radio Brillo de Luz también, a través de la cual enviamos un fuerte Amén. saludo a toda nuestra radio audiencia. Es un gozo, una bendición tremenda el poder estar acá una vez más con ustedes. Hoy tenemos, Aldi, una programación bien interesante, Sí, muy interesante. justamente bajo este contexto de el nombre de este hijo que nace al profeta Isaías. Isaías, sí, señor. Un hijo cuyo nombre representa una situación inmediata, Sí, era un inmediata. presagio. Sí, Sí, señor, un presagio viviente, no solamente en el caso de Isaías como tal, sino en el caso de este niño de quien vamos a hablar, porque la, la, la llegada de este niño representaba una situación inminente sobre la nación, un juicio inminente, sí. el cual Dios declara de forma previa, como Dios siempre lo hace, por supuesto, Amén. hablando a las naciones, hablando a los pueblos acerca de su futuro. Mucha gente, Aldi, cuando hablamos en este contexto profético, acerca de las cosas que han de acontecer, mucha gente quiere poner parámetros dentro del contexto de la profecía. Hay diferentes Sí, cosas que tenemos que aseverar con respecto a la profecía. Una de ellas es que Dios nunca declara todos los parámetros sí. en relación a la profecía. Simple y llanamente, Dios da una declaración general. Esa declaración general puede tener instancias dentro del contexto del cumplimiento, como puede también, por supuesto, ser de un cumplimiento absoluto o encontrar lo que se conoce como el sensum plenium de la profecía de forma inmediata posterior a la misma. Sí. Es decir, son tantas las vertientes dentro del contexto de la profecía que es un tanto difícil, si se quiere, Sí. describir con precisión lo que Dios está hablando en un momento determinado. Eso nos permite a nosotros, Aldi, decir lo que siempre hemos dicho. La revelación
se interpreta por revelación, no por sospecha. Sí, ¿Ah? exacto. El don de sospecha en relación a la revelación no funciona. Sí. Es sumamente importante que la revelación se interprete por revelación. Eh, Hay varios videos que hoy queremos traerlos a colación porque venimos hablando durante muchos meses de forma consecutiva en lo relacionado a lo que ha de acontecer sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos sido bien explícitos en lo que tiene que ver con la palabra dada por Dios, en este caso a nuestro ministerio, a este servidor muy en particular, y también a muchos otros hombres de Dios. Tratamos de no trascender la línea Amén. de lo revelado por Dios. Somos muy respetuosos Sí. del contexto de la profecía en ese particular. Y hoy hay muchas cosas que queremos resaltar de lo que Dios viene mostrando, de lo que Dios viene hablando. Hoy es un día, Aldi, particular, porque justamente hoy se ha juramentado al nuevo presidente de los Estados Unidos, al señor Joe Biden. Y cuando hablamos justamente acerca del señor Joe Biden en diferentes ocasiones y presentamos la palabra que Dios ha dado que lo relaciona a él de una manera muy particular y muy directa y que bajo el contexto de lo que Dios está mostrando sobre la nación norteamericana, el contexto de este momento histórico, Aldi, va a quedar grabado, va a quedar marcado Sí, en Señor. la sociedad americana, En la historia en de la historia de la todo, Dios. sociedad Sí. americana, sí señor, por muchísimos, muchísimos años. Mm. Así que vamos, Aldi, sin más preámbulo, yo quisiera que presentemos ese primer video. Vamos a verlo, ustedes van a verlo y vamos a comentar un poquito basado justamente en este capítulo 8 del libro del profeta Isaías, que por demás está decir que es de vital importancia en lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Vamos un momentito al video. Yo estoy orando a Dios por nuestra nación y estoy pidiendo al Señor, Señor, déjanos entender como iglesia cuál es tu plan dentro de todo lo que está sucediendo. Déjanos comprender como iglesia cuál es la verdadera situación detrás de todo lo que estamos viendo. Y estoy clamando delante del Señor, Aldi, y de repente, el Espíritu Santo empieza a mostrarme una visión que yo le decía ayer a mi esposa y a unos hermanos con los que estábamos conversando acá. Le decía, esto no fue como en otras ocasiones, que de repente se abre un panorama, hay que decirlo, tipo como si fuera una pantalla, y uno ve cosas que Dios muestra, que Dios revela. Pero esta vez no. Literalmente yo fui llevado a ese lugar. Literalmente yo estaba viendo. Es más, hubo un momento donde soy llevado ante un mar que está agitado terriblemente. Y yo me preguntaba, cuando estoy en el sitio, me preguntaba, ¿esto es un mar o es un lago? Me preguntaba porque veía las aguas tan sucias, veía las aguas que eran aguas marrones, sucias, que no se podía ver nada a través de ellas literalmente. Y todo estaba convulsionado, las aguas estaban como unas contra otras. Y grité y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque literalmente yo estaba en ese momento, en ese lugar. El Espíritu Santo me dice, José Manuel, se levantará una generación dentro de la izquierda, una generación que se levantará para mal, para contienda y para conflicto. Estos serán peores que sus antecesores. Vendrán con destreza y astucia satánica, hombres y mujeres cuyos rostros nadie conocía, y serán violentos y efectivos,
y tendrán fuerza y serán seguidos por multitudes. Y me dijo, muchos estados rojos se tornarán azules y aún líderes republicanos se volverán tras esto y serán timados. Wow. Cuando el Espíritu Santo me está diciendo esto, que yo estoy escuchando literalmente esta voz, de lo que el Señor me está diciendo, yo estoy tratando no solamente de digerir lo que el Señor me está diciendo en el momento, sino que le digo al Señor, como cualquiera de nosotros aquí, Dios mío, y entonces, Señor, ¿cuál es tu plan dentro de todo esto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer dentro de todo el contexto de lo que nosotros estamos viviendo como nación en este momento? Mi amado hermano, la iglesia del Señor necesita entender con urgencia, que este momento histórico debe ser un momento para doblar nuestras rodillas, para clamar a Dios por nuestro país. Oiga, nosotros fuimos respetuosos y somos respetuosos de cualquier presidente, sea del partido que sea. Oiga bien, somos respetuosos. Respetamos el contexto de nuestra democracia como nación. Respetamos a cada persona, a cada ser humano, aun cuando sus valores sean diferentes a los nuestros. Pero creemos en una sociedad de respeto mutuo. Es decir, yo te respeto a ti, pero tú me respetas a mí. No se vale tal cosa como que, hey, respétame, pero cuando yo espero de vuelta el respeto, no existe tal respeto. Y dentro del contexto, oiga, de lo que nosotros hemos visto en el pasado, ese ha sido uno de los grandes problemas que nosotros hemos observado. Déjeme decirle, la izquierda de hoy no es igual que la izquierda de ayer. Los cambios que nosotros estamos viendo mundialmente hablando serán radicalizados grandemente en este tiempo, corriendo hacia la imposición del nuevo orden mundial. Hoy se habla, por ejemplo, de que la vacunación se hará probablemente obligatoria. La pregunta es eso respeto al ciudadano? Nosotros necesitamos ahora mismo, mis amados hermanos, no después, correr a la presencia del Señor y conquistar en Dios. Conquistar en Dios. Ahora mismo, no después. Quizás después ya no haya tiempo. Gloria al Señor. Y allí lo tienen, mis amados hermanos. Este video fue Aldi hace ya bastantes meses atrás. Sí. El planteamiento, créanme que no me fue fácil, no nos fue fácil, Aldi, a ninguno de los dos en el momento, hacer el planteamiento que estábamos haciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago una oración pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, muéstrame cuál es tu plan, cuál es la verdadera situación dentro de todo esto. Ustedes escucharon, esto no lo estoy diciendo ahora, eso lo dije allí, hace meses atrás, específicamente después de esa visión, Aldi, que el Señor me mostró. Y orando de esa manera, y quiero primero decir esto, ¿por qué oro en esa ocasión de esa manera? Créanme, muchas personas piensan que porque una persona es profeta o Dios le habla o tiene un don de profecía, en cualquiera de los diferentes niveles que eso represente, ¿verdad que sí? La persona tiene que tener todas las respuestas a las diferentes situaciones que pasan. Y créame que eso no es verdad. Simple y llanamente no es cierto. ¿A qué me refiero? Me refiero, mis amados hermanos, a que los hombres de Dios
a quienes Dios habla de una manera muy directa en lo relacionado a naciones, a pueblos, a momentos históricos en el porvenir, con el objetivo de prever, con el objetivo de hablar a su pueblo, a su iglesia, no de exaltar el nombre de ningún profeta, Hombre, sí. no de exaltar el nombre de nadie, sino todo lo contrario, de exaltar el nombre de Dios. Exactamente. El nombre de Dios sí, pero no el nombre de ningún profeta, ni de tratar de hacer ver que el profeta sabe todos los pormenores de todo lo que va a suceder o como muchos hoy en día han tratado de proyectar la imagen como de que el profeta apenas abre la boca, Dios va a estar sujeto a todo lo que el profeta diga, ¿verdad? Y todo lo contrario, el profeta está sujeto a Dios, Dios no está sujeto al profeta. Amén. El profeta está sujeto a lo que Dios declara, no Dios sujeto a lo que el profeta declara. Eso, ese encuentro de ideales que vemos hoy en día es impresionante, es increíble, Es antibíblico. antibíblico. Es más, Aldi, decir que Dios está sujeto a lo que diga el profeta y que el profeta sea quien emita una declaración sin haberla recibido primero de parte de Dios. Eso es el concepto de un falso profeta, no el concepto de un profeta de Dios. Sí, Señor. Ahora, también la perspectiva, la imagen proyectada de que ese hombre de Dios tiene que saber todo lo que se declaró. Y I have debunked that idea. Eso, como dice en inglés, he golpeado Sí. esa idea durante mucho tiempo en nuestros programas. Sí. ¿Cuál idea? El hecho de que el profeta, aunque reciba una palabra determinada de parte de Dios, no significa que Dios ha declarado todo el significado de esa palabra. Claro. Eso lo vemos en todos los Sí. profetas antiguo testamentario. Lo vemos en el mismo Juan, en el libro de Apocalipsis, porque nadie me va a decir a mí que Juan entendía en plenitud todas las cosas que estaban pasando dentro del contexto de la revelación del libro de Apocalipsis. Eso no es cierto. Sí. Oiga, había muchas cosas que le estaban ocultas a los profetas en el sentido de la interpretación de esa profecía o del significado directo de esas profecías. Por lo tanto, eso es aplicable también a cualquier profeta dentro de nuestro tiempo Amén. histórico. En la actualidad. Sí, señor Aldi, es muy al momento, muy a la realidad. Entonces yo estaba orando, como lo expresé en esa ocasión, Dios, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la verdadera situación detrás de todo lo que estamos viendo? A mí me impresionó grandemente. Y yo lo dije allí en ese momento y lo repetí en 2 o 3 ocasiones más Sí, después de luego de eso. otros programas. Sí. Sí, y yo dije, hermano, esa visión para mí fue impresionante. ¿Por qué razón? Porque, Aldi, no es el hecho de que se abra una pantalla delante de ti, como me ha sucedido en innumerables momentos donde el Espíritu Santo me ha mostrado diferentes cosas, sino que, como me ha ocurrido también en otros momentos, el Espíritu de Dios me lleva a ese lugar. Literalmente, la percepción no puedo explicarla de otra manera. Es como en algunos momentos donde, por ejemplo, el profeta Daniel tiene aquella visión junto al río Quedar, ¿verdad? Y toda la percepción que tenemos de la profecía de Daniel en ese momento es que Daniel está en ese lugar. Hay momentos en la profecía en la que ocurren cosas inexplicables, literalmente. Y para mí, yo no encuentro otra manera de explicar la situación más que Dios me llevó a ese sitio. Aldi, y yo estoy viendo un mar y cómo las aguas están unas contra la otra, literalmente.
como que si hubiera una batalla, una guerra en el mar, de las aguas de una contra la otra. Esa guerra, Aldi, que yo expliqué en esa visión justamente, cómo yo empiezo a ver seres espirituales que están batallando, y la batalla que ellos tenían, la guerra que ellos tenían, era por los Estados Unidos de Norteamérica. Parte de las cosas que yo escuché y que están allí en ese video, parte de las cosas que me gustaría hoy resaltar, el Señor habla acerca de la izquierda con respecto a este país. Sí. Y dice el Espíritu Santo, se levantará una generación en medio de la izquierda. 3 puntos suspensivos. Y dentro de lo que él refiere, que ustedes ya lo escucharon, de lo que él refiere con respecto a la izquierda, una de las cosas que menciona en lo referente a esa generación que se levantará, gente cuyas caras no son conocidas, el Señor es claro en referir, en otras palabras, es una generación nueva dentro de la izquierda. Dice, serán peores que los anteriores, es decir, el concepto que se va a levantar dentro de la izquierda va a ser mucho más profundizado, mucho más radicalizado. Esa es la palabra. Sí, señor, como lo estamos viendo en todas partes del mundo y como es obvio, recuerde que estamos en el año 2021, recuerde que estamos entrando en el contexto de la Agenda 2021 y recuerde, mis amados hermanos, que en el sentido de esta agenda que ya ha comenzado, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el mundo entero, nosotros tenemos que interpretarlo como una radicalización de principios. Y esa radicalización de principios, créanme que no será en pro de la iglesia cristiana. Y que será justamente esa radicalización de principios, Aldi, lo que va a promover un fuerte avivamiento. ¿En base a qué? En base a que así de fuerte va a ser la persecución que viene contra la iglesia de Jesucristo. Decía, y ustedes lo acaban de escuchar, esto fue hace meses atrás. Sí. Dice, serán violentos y efectivos. Serán seguidos por multitudes, detalles dentro de lo que ustedes acaban de escuchar, seguidos por multitudes. Muchos estados rojos se volverán azules. Hermano, esto es increíble, como el Señor de forma previa Sí, lo anunció. estaba anunciando Sí, Señor. con exactitud lo que venía sobre o en el sentido de cómo iban a ser las cosas y hacia dónde iban las cosas. Dice, y muchos líderes republicanos seguirán a estos y serán timados. Oiga, que es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo, donde, Aldi, la parte de la situación que nosotros estamos viendo en este instante, donde tenemos más preguntas que respuestas en lo relacionado a la situación que estamos observando, perdón, a nivel de el país, de cómo se están desenvolviendo las cosas en el sentido post elecciones. Ahora, en el momento en que ya tenemos un nuevo presidente, ya no es un presidente electo, ahora es un presidente juramentado. Él es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Nosotros fuimos claros en expresar nuestro respeto. Esto no es nuevo, esto no lo estoy diciendo porque pasaron las elecciones, no lo estoy diciendo porque acaba de suceder la juramentación del señor Biden. De por sí, en esa ocasión, dije lo que dije en base a parte de la visión que nunca conté ni la voy a contar. Aspectos de la visión que Dios claramente me dijo que no debía contar,
y que en base a ello, por supuesto que no lo voy a decir, y que Aldi, justamente en base a esos aspectos que Dios me mostró en esa ocasión, dije, nosotros somos respetuosos de sea quien sea el presidente de esta nación en lo subsiguiente. No importando la bandera política, no importando incluso que los principios que represente esa persona o ese partido sean opuestos a lo que nosotros creemos. Somos respetuosos y lo que queremos es democracia. Lo dije, allí está. No lo estoy diciendo ahora, no es algo nuevo. Lo dije y no lo dije solamente en esa ocasión. Por lo menos, Aldi, en 3 ocasiones que yo recuerdo de una manera muy precisa, lo mencioné exactamente en la forma en que lo mencioné en este video que ustedes acaban de ver hace un momento. Dije, la iglesia necesita entender con urgencia, estoy leyendo exactamente palabras que se mencionaron allí, necesita entender con urgencia que es el momento de orar, es momento de orar urgentemente. La izquierda será radicalizada, pues estamos ya en vísperas del nuevo orden mundial. Exacto. Todo preparándose para el anticristo. Aldi, El todo establecimiento del anticristo. en aquel momento, cuando dijimos eso en ese video, Sí. Nosotros podíamos decir, estábamos corriendo hacia la agenda del nuevo orden mundial. Ahora mismo tenemos que decir, estamos ya dentro del contexto, oiga, de la Agenda 2021. Sí. Que no es que vamos corriendo hacia allá, es que ya estamos ahí. Entramos, sí, señor. Iglesia, yo quiero que usted haga no solamente memoria de estas cosas, sino que usted viendo o escuchando estas cosas, usted ponga en su mente, espérate un momento, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el momento histórico en el que nos encontramos ahora mismo? Porque, créame, Aldi, si nosotros estuviéramos por allá en el 2010, en el 2015, cuando nosotros estábamos hablando aquí, allá, en diferentes púlpitos, en nuestra iglesia, en el Instituto Bíblico, hablándole a la gente acerca de que esto se avecinaba, entonces la situación quizás sería otra. Pero Aldi, lo que hoy ocurrió a nivel de la juramentación del señor Joe Biden como nuevo presidente de nuestra nación, abre una compuerta sumamente importante, entendiendo el momento histórico que estamos viviendo y entendiendo que los Estados Unidos de Norteamérica son una pieza clave para el nuevo orden mundial. Aldi, el Señor nos ha dicho que viene un fuerte, un poderoso avivamiento. ¿Y bajo qué circunstancias viene ese poderoso avivamiento del que venimos hablando? Bajo una tremenda persecución que viene sobre la iglesia. Le hemos venido diciendo a la iglesia, oremos para que ese factor tiempo, Dios nos dé una brechecita de tiempo, y así lo hemos expresado una y otra vez. Oremos por esa brechecita de tiempo. Y creo, Aldi, que no podemos decirlo mejor, como lo dijimos en esa ocasión hablando con nuestro apreciado hermano, el reverendo Ángel Hernández, Sí. cuando estuvimos conversando con él en relación a este tema, en relación a cómo la izquierda se avanzaba dentro del país y cuáles podían ser las perspectivas que nosotros pudiéramos ver
en dado caso, y yo le hice la pregunta directa en esa ocasión al hermano Ángel, en dado caso de que fuera la izquierda quien tomara el poder dentro de los Estados Unidos. Pero vamos un momentito a ver ese video y en base a lo que dijimos en esa ocasión, vamos a comentar por un momento. Parece ser, de acuerdo a lo que yo estoy observando, que aún por encima de todo lo que ellas están haciendo, estas personas, de crear la desestabilización, de mover la izquierda para desestabilizar y establecer el caos en los países, Estados Unidos, etcétera, hay un objetivo mucho más grande, más grande, más grande, y es la desestabilización de la familia como tal. Y es increíble las declaraciones que los directivos de estos movimientos dan sin pelos en la lengua, estableciendo que esos son sus grandes objetivos y que la llamada, ¿cuáles son las siglas que identifican al homosexualismo? LGTBQ. Ajá, se quedan atrás en relación a los planes que ellos tienen. ¿Entiendes? Van mucho más allá que simplemente algo así como eso, que hasta ahora se ha logrado en muchos países, incluso en este. ¿ves? Así que eso es algo gradual que va a tomar una fuerza increíble si llegara a pasar lo que va a pasar, y que eso definitivamente no está logrado como ellos lo quieren lograr. Bueno, todo esto me indica a mí que hay cierto tiempo, cierta esperanza de que la iglesia, nosotros como iglesia, podamos aprovechar el tiempo que tenemos de predicar el evangelio, preparar nuestra familia y santificarnos para estar preparados para el rapto. La iglesia debe saber que ahora, debe saber esto porque hay que decirlo definitivamente, y no somos políticos al decir esto, pero la figura del señor Trump como instrumento de Dios, pues lo voy a decir con toda seriedad, no jugamos con esto, viene a ser el Ciro de la historia, ¿entiendes? Donde definitivamente Dios tiene un plan con él y lo ha escogido para ser, y gracias a Dios que es el presidente de los Estados Unidos, para obstaculizar lo que tú acabas de decir, la posibilidad de una hecatombe mundial. Él es el obstáculo ahora mismo, y los caudillos o los jefes de la llamada élite dicen, lo han dicho públicamente, lo han dicho privadamente, pero ha salido a la luz, de que él es el único obstáculo que tienen para lograr lo que quieren en el mundo. Quiere decir entonces que nos toca a nosotros definitivamente orar por el instrumento que Dios tiene ahora mismo, para frenar la hecatombe que definitivamente va a venir sobre el mundo en su momento dado. Yo pienso que si hay un momento que ha sido importante para la iglesia, entendemos que han habido grandes momentos, pero en relación al final, este es el gran momento. Aquí o somos o no somos. O jugamos el papel de iglesia o definitivamente esto cae en la peor hecatombe que podemos ver en la historia. Continuamos aquí, hermanos. Esta fue la entrevista que mi esposo le realizó al reverendo
Ángel Hernández desde Connecticut. Allí está disponible. Ese video se grabó hace unos cuantos meses atrás y está disponible completamente el video allí en nuestro canal. Usted lo puede ver de principio a fin. Amén, Aldi. Y estoy pensando algo específico con respecto a la entrevista. Sí, Es el motivador como tal de la entrevista. sí. Justamente una de las cosas que yo tenía en mente era hacerle preguntas muy directas al hermano Ángel con respecto a qué sucedería en caso de, Exacto. cuáles podrían ser las consecuencias en caso de. Y justamente las respuestas del hermano Ángel creo que fueron bien claras, bien Sí, explícitas, bien directas, sumamente importantes. sí, Él mencionó dentro del contexto de su respuesta que parte del programa de la izquierda era la desestabilización de la familia. sí. Ya nosotros habíamos hablado, Aldi, con anterioridad acerca de ese Ese problema aspecto, en lo sí. que en el tema del efecto cifra y fuga. Sí, sí, que más adelante vamos a hacer Sí, referencia a eso. Sí. y que nosotros habíamos, no sé si ustedes recuerdan o Ujú, si ustedes notaron el detalle, sí, pero en una ocasión nosotros dijimos, vamos a hablar de la segunda la parte segunda parte. del efecto cifra y fuga. Sí, Y en reunión con todo el equipo de trabajo decidimos no hacer esa segunda parte. sí, Y algunos lo notaron y nos sí. llamaron, otros nos preguntaron, pastor, pero no iban a dar la segunda parte del Muchas, efecto. muchas personas nos sugerían, hermano, ¿qué pasa con la segunda parte? Ya Exacto, lo publicaron, ¿dónde está? Siempre la gente sí. hacía referencia a eso porque lo Sí, habíamos hecho. pero nosotros consideramos que quizás ese no era el No era el momento, momento, exacto. porque habían cosas que tenían aún que destaparse. Mm, Por ejemplo, Aldi, exacto. yo tengo acá, y espero que producción ahorita pueda colocárnoslos allí para que todos puedan verlo, un anuncio que salió en Fox News, y esto está en todas partes, es más, no es la única Mm, persona, lo hemos escuchado a través de algunos importantísimos líderes del sector de la izquierda en el país, de que es necesario desprogramar, oiga, a el Partido Republicano. Algunos han hecho la referencia a los a hijos los hijos, sí. de los republicanos, Wow. desprogramarlos, y algunos han ido más allá, algunos han ido a este punto, es decir, el Partido Republicano es un culto, una secta, y Wow. como ellos son un culto, entonces hay que desprogramarlos y reprogramarlos, reeducarlos para poder luego reinsertarlos a la Mm, sociedad. ujú. ¿Sabe a lo que eso se me Increíble. parece a mí, Aldi? Eso se me parece a China. A China, precisamente, lo estaba pensando ahora mismo. Sí, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? ¿De qué estamos hablando Sí, acá? Estamos increíble. hablando de campos de concentración. Estamos hablando de centros de, entre comillas, reeducación de personas. Estamos Mm, hablando de reprimir de las libertades a personas para reeducarlas en campos de qué. Perdón, mis amados hermanos, pero esto se me impresionante. parece muchísimo a lo que el Señor nos viene hablando que viene. Sí. Y le voy a decir una cosa. Mm, La derecha, dentro del contexto ideológico de la nación norteamericana, involucra el rechazo a ciertos principios eh, en el sentido de contexto conceptual de la derecha, antinaturales, mm, ¿verdad? Como inmoralidades sexuales, como el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Ante toda esa realidad, yo le pregunto a usted, ¿será que esto en concepto involucra a la iglesia, sí o no? Bueno, la respuesta obviamente es sí. Es decir, mm, cuando un ministro, entre comillas,
se involucra en un partido cuyo concepto es el aborto, la homosexualidad, etcétera, todo ese sector de cosas que nosotros sabemos que son aprobadas por la izquierda y reprobadas en concepto por la derecha, y por supuesto por la iglesia cristiana, no incluyendo, oiga, a lo que es la iglesia dentro del concepto de la derecha, o que los valores de la iglesia estén basados en los valores de la derecha. Los valores de la iglesia están basados en la Biblia, están basados en las Sagradas Escrituras, en lo que Dios nos enseña en su palabra, en lo que Dios nos dice que es bueno o que es malo. Allí están nuestros valores. No es que la derecha de una nación enmarca los valores de una iglesia o los conceptos de la iglesia cristiana. No, señor. Eso no es la realidad. La realidad es que la iglesia, si en un momento determinado la iglesia apoya los valores que ocurren dentro de una nación, serán aquellos valores que son condescendientes a la realidad, o que simplemente son parte de la realidad conceptual, doctrinal de la iglesia cristiana. Es esa la razón por la cual, cuando se habla de la derecha a nivel de la iglesia, por supuesto, embuye muchos de nuestros principios, no todos, muchos de nuestros principios cristianos. Entonces, cuando una persona como esta habla acerca de desprogramar o de reeducar a agentes o elementos de la derecha, porque aquí está globalizando a la derecha como tal, en campos de reeducación, que no es otra cosa más que campos de concentración, por lo menos así lo hemos visto mundialmente hablando, en cualquier parte donde eso se ha aplicado, incluyendo allá, Aldi, al partido nazi, incluyendo, sí señor, todo el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que fue parte también del sufrimiento de cristianos, de lo que no mucho se habla, por cierto, en el mismo contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Será que esto está, mis amados hermanos, hablándonos de lo que viene, no meramente para el Partido Republicano, ¿verdad?, sino en contra de la iglesia cristiana dentro de los Estados Unidos? Oiga, esto para mí por lo menos es bastante preocupante. Esto es de analizarse. Cuando entes dentro de la izquierda norteamericana se atreven a decir esto públicamente, ahí está en todos los periódicos, Aldi, están los videos, esto no se está inventando, esto lo están diciendo públicamente con respecto a reeducar y deprogramar a la gente, oiga, dentro del contexto conservador en los Estados Unidos, llamando a todo aquel que tenga principios conservadores en los Estados Unidos un culto. Oiga, esto es sumamente preocupante, esto es de analizarse, esto es de expresarse. Oiga, yo creo que esto tenemos que expresarlo, porque esto va en contra de la libertad que nosotros proclamamos como nación. Yo lo dije, no lo estoy diciendo ahora, lo dije hace meses y lo vengo diciendo desde hace meses. Aldi, esto no es cuestión de quién gane o de quién a la final, después de toda esta batalla electoral, quedara como presidente. No, señor, esto se trata de nuestra libertad, de nuestra democracia. Y basado en ese principio, nosotros tenemos que entender lo que estas personas están diciendo. Esto, Aldi, esto es una forma, esto es quizás la forma más exagerada de radicalización de un sector en un país. Esto está causando tristeza, angustia, dolor. Esto es verdadera separación de familias, señoras y señores. Esto es justamente lo que estábamos hablando con el hermano Ángel, cuando el hermano Ángel dijo, se nos viene una hecatombe si la izquierda toma el poder en los Estados Unidos. Y lamentablemente
esta gente nos están diciendo, pues, ese concepto expresado por el varón de Dios en esta ocasión era 100% realista, 100% objetivo. Oiga, él mencionó en esa ocasión, él dijo, la figura de Trump es una figura importante. Él dice, estoy parafraseando, no exactamente sus palabras, Trump era un agente de estabilización con respecto a lo que tenía que ver con el nuevo orden mundial. ¿Es esto cierto? 100%. 100%, con todos los errores o situaciones que podían haber dentro del contexto, ¿verdad?, del señor Trump como presidente. Creo que a nivel del respaldo que él le dio a una gran cantidad de principios bíblicos, principios cristianos, objetivamente aprobables de acuerdo a las Sagradas Escrituras, esto representaba un factor importante de equilibrio ante la realidad de lo que todos sabíamos que se nos venía encima con respecto al nuevo orden mundial. Salido de la Casa Blanca el señor Donald Trump, y empezar a ver el primer día, es más, esto estaba sucediendo desde antes, yo lo estamos mencionando hoy, pero esto estaba sucediendo desde antes, las amenazas en contra de la derecha, en contra de los conservadores dentro del país, vienen ya desde hace un tiempo atrás y son concretas, son directas y son explícitas. Así que no tenemos por qué callar esa realidad. Creo que es un problema callar esa realidad. Creo que hay que hablar de ella, creo que hay que dilucidar acerca de ella y por supuesto que vamos a traer gente acá para hablar acerca de esta situación cada vez más ampliamente porque creo que es un tema, Aldi, del que vamos a tener que hablar muchísimo. Sí, señor, razón tiene la Biblia en decir que son tiempos peligrosos y justamente ese tiempo peligrosos, esa palabra peligrosos, tiene una connotación en la palabra salvajes. Sí, señor. Tiempos salvajes, esa es la palabra. No lo podemos ver de otra manera. Sí, Aldi es impresionante. Bueno, y vamos por un momento, Aldi, a ver otro video que creo que lo presentamos hace 8 o 9 meses. Algo así, 8 meses. Sí. 8 meses, ¿verdad? Es exactamente ese video donde tocamos el tema acerca del efecto cifra y fuga. Y justamente nosotros mencionamos en ese video, Aldi, lo que se venía encima en caso de que la izquierda fuera quien tomara el poder en los Estados Unidos. Vamos a ver el video y vamos a comentarlo posteriormente. Aldi, esto no se ha desatado todavía como viene. Esto viene terrible, vienen por tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Vienen por tus hijos. El diablo quiere la destrucción de tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Mientras está el efecto cifra y fuga, tenemos tiempo para preparar a nuestros hijos para lo que viene. El Señor viene hablando de que vienen cosas peores. Y la gente se pregunta, ay, ¿será que vienen? ¿Serán que vienen? ¿Cómo que serán que vienen? Si Dios dice que vienen, vienen. Señoras y señores, si Dios nos está hablando y estamos entendiendo el momento histórico en el que estamos nosotros viviendo, usted y yo tenemos que ser serios al respecto y tenemos que decidir si creemos a Dios o no creemos a Dios. Si usted de manera responsable decide no creer a Dios, pues usted es responsable de su futuro. Pues si usted decide creerle al Señor, es momento para tomar acción. Señoras y señores, ¿qué es lo que viene? Alabado Dios. ¿Qué es lo que viene? Porque los liberales en todas partes del mundo quieren imponer leyes nuevas en todas partes, óigame bien, para que tú no puedas tener hijos. Porque hay empresas en todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos, por supuesto, que se dedican a generar lo que se llama el GMO, es decir, a procesar químicamente todos los alimentos. Y muy en especial hay que hablar, por ejemplo, del maíz, que está alterado genéticamente para que tus hijos no puedan tener hijos. Óyeme bien, esto todavía dentro del marco de tiempo del efecto cifra y fuga.
Pero ¿qué es entonces lo que viene? Porque si el efecto cifra y FUA simple y llanamente ha exterminado la vida de millones de niños alrededor del mundo y no es ni siquiera ínfimamente comparable con el efecto faraón, ¿qué es lo que viene? Dios lo viene diciendo, viene algo terrible sobre el planeta Tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia de Jesucristo, tenemos que estar preparados. Iglesia de Jesucristo, no te hagas de oídos sordos ante lo que Dios está diciendo. Gloria al Señor. Ese video, que por supuesto es mucho más largo, esta es una pequeña fracción, Aldi, de lo que fue ese video. Y que le invitamos, por favor, véalo completo para que usted pueda entender todo el contexto de lo que presentamos en esa ocasión. En línea general, ese grupo de frases, de expresiones importantes que tomamos con pinza hoy para ustedes, Aldi, parte de lo que se menciona en ese caso es: durante el efecto cifra y FUA hay una pequeña porción de tiempo. Sí, hablamos de la preservación de la vida. Exactamente, ese era el contexto, justamente. Preservación de vida. Hay una pequeña porción de tiempo. Esa pequeña porción de tiempo, nosotros venimos diciéndole al pueblo por meses: oremos para que se mantenga un tiempecito más, un poquito más. No va a ser mucho, es imposible que sea mucho. Ya lo habíamos dicho en muchas ocasiones. No es factible que ese periodo de tiempo sea mucho. La brecha va a ser muy pequeña. Y la petición que estábamos haciendo ante el Señor: Señor, que esta brecha se extienda un poquitito, era lo que estábamos diciendo muchas veces. Mientras estuviéramos bajo el contexto del efecto cifra y FUA, había una porción de tiempo. Y yo pregunto ahí, ¿pero qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? Entonces respondo: el proyecto Faraón es lo que viene. Lo que viene después, justamente, del efecto cifra y FUA, es el efecto o el proyecto Faraón. Ahora, ¿qué es el proyecto Faraón? Vienen por tus hijos. Literalmente, Aldi, así lo expresamos justamente posterior a este programa. Lo expresamos: vienen por tus hijos. En diferentes ocasiones, vienen por tus hijos. Ahora, en lo que ustedes acaban de ver allí en pantalla, y ojalá y podamos presentarlo de nuevo, el equipo de trabajo, por favor, necesitamos ver allí rápidamente. ¿A qué se refiere esto de reprogramar, reeducar? ¿De qué nos están hablando? Bueno, Aldi, yo creo que esto es obvio. Es decir, este es el mismo lenguaje que la izquierda ha utilizado en todas partes del mundo, un lenguaje de represión. Este lenguaje aterroriza literalmente, Aldi, solamente de pensar en las consecuencias que nuestros hijos pueden sufrir en base a esto. Ahora, oiga lo siguiente, porque lo leímos al principio. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal Hasbaz. Ese nombre es crítico. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente se hace la referencia de que el profeta se llega a la profetisa, la cual concibe y da a luz un hijo, y le pone por nombre Maher-Shalal Hasbaz. Ahora, fíjese lo que Dios le declara al profeta. Dice: porque antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Siria. Es decir, Aldi, sí señor, de Asiria, sí.
El, 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 el contexto del juicio era inmediato. El nombre de Maher-Shalal Habas significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Es decir, todos los elementos están sobre la mesa. Todo está listo. El despojo se apresura, la presa se precipita. Todo está listo, todo está puesto, todo está servido en la mesa. Eso, Aldi, me preocupa grandemente. ¿Qué es lo que vamos a ver en lo subsiguiente, mis amados hermanos? En lo relacionado a la situación que ya nosotros venimos presentando durante meses desde esta plataforma. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirigen las cosas? Yo creo que la respuesta está en este capítulo 8 del libro del profeta Isaías. Sí, Aldi. los asirios eran los enemigos más terribles de Israel. Sí, señor. Eran los más sanguinarios, los más terribles, los que eran violentos, salvajes, característico del tiempo de hoy. Sí, Eran señor. los más salvajes, eran los más crudos, los más crueles. Imagínense. ¿Qué Sí, se aproxima? amén. Aldi, Dios está poniendo en perspectivas un montón de cosas. Sí. Señoras y señores, ha comenzado un trato nuevo de Dios con la nación de Norteamérica. Ha comenzado el momento del que Dios nos viene hablando ya por un tiempo. Ha comenzado ese trato de Dios con Norteamérica. Aldi, hay muchas cosas dentro de este trato particular de Dios con esta nación. Lo hemos dicho, esto incluye la exposición por parte de Dios con respecto a personas específicas de forma explícita y abierta en la nación. Viene, Aldi, un momento de persecución fuerte contra la iglesia. Viene un señalamiento fuerte de la gente de Dios como nunca lo hemos visto. Viene un fuerte señalamiento no solamente por parte de los medios radicales de comunicación en los Estados Unidos contra la iglesia de Jesucristo acá en los Estados Unidos. Viene también, Aldi, un momento de rescate también por parte de Dios para con su remanente. Oiga bien, porque si ciertamente Dios le dice a el profeta Isaías con respecto a Maher-Shalal Habas, también le habló con respecto a Sear-Jashub, su segundo hijo. Sí, señor. También tenía una referencia. Y la referencia, sí, Aldi, justamente la referencia de Sear-Jashub era lo relacionado al remanente de Dios en Israel. Amén. Un remanente volverá. Es decir, el momento del rescate, de la intervención por parte de Dios, también sería una realidad. Hablando con respecto a la nación de Israel. Aleluya. Viene un momento de una intervención extraordinaria por parte de Dios en los Estados Unidos. Dios estremecerá al país, Aldi, en una manera muy, pero muy profunda. Lo que nosotros vamos a ver en lo subsiguiente, Aldi, son todos estos elementos proféticos involucrados en cada una de las cosas que van a ir sucediendo en la nación en lo subsiguiente e inmediato. Oiga bien, en lo subsiguiente e inmediato. ¿Por qué digo en lo subsiguiente e inmediato? Porque Dios ha hablado de que las cosas van a suceder muy rápidamente. Hay una cosa extraordinaria que les tengo que decir. Aldi,
Viene una puerta abierta de parte de Dios increíblemente en medio de todo este momento. Una puerta abierta Bendito que Dios. estará allí presente, Aldi, pero que así como se abrirá rápidamente, y el Señor nos ha dicho que la iglesia debe acceder rápidamente a esa puerta, porque así como se abrirá de rápido, será de abrupta el momento en que esa puerta se cierre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir, Gloria a Dios. viene una visitación extraordinaria de parte de Dios sobre la nación. Hemos orado a Dios, Aldi, por una cosa muy importante. Satanás ha querido por todos los medios que venga persecución sin avivamiento. Hoy, Sí, persecución sin avivamiento. Y justamente esa ha sido nuestra oración. Señor, viene la persecución, lo sabemos, pero que dentro del contexto de esta persecución venga también el amén, avivamiento. amén. Aleluya. Señor. Y Dios lo ha anunciado, Aldi, de una manera concreta, Amén. de que bajo el contexto de la batalla espiritual del verdadero remanente de Dios en esta nación, Dios le ha concedido a la nación el hecho de que podamos ver, estoy hablando del remanente de Dios en la nación, una visitación extraordinaria, un poder de Dios derramado en medio de un momento crítico, en medio, Aldi, de un momento muy serio, muy fuerte de persecución. Vamos a ver un avivamiento extraordinario en este país. Lo hemos dicho Aleluya, antes, Aldi, sí. y tenemos que decirlo Claro, ahora porque es amén. parte de lo que vamos a ver en lo subsiguiente Es en la nación. parte del plan de Dios. Y sabe que interesantemente en el capítulo 8 de Isaías estamos hablando de un juicio, ¿verdad? Sí, Señor. Y fíjate que el siguiente capítulo, que es Isaías capítulo 9, allí viene el nacimiento y reinado del Mesías. Es decir, Amén. posterior a ese juicio, entonces viene la bendición. Amén, Aldi. Bueno, sacando un poco de contexto el pasaje, ¿verdad? Y un poco Sí. de la interpretación directa del pasaje, pero tenemos que recordar que si algo debe mantenerse en nuestra mente en este momento histórico, es que lo que sigue a todo esto, mis amados hermanos, indudablemente será el Aleluya. El rapto de la rapto. iglesia. Nosotros Amén. estamos en vísperas del rapto de la Gracias, iglesia. Señor. Esto es algo que Gloria a puede Dios. suceder en cualquier momento. Aleluya. Bueno, no vamos a pasar Aleluya. liso, como dijo un amigo pastor. Parece que no vamos a pasar liso al reino de los cielos. Parece que nosotros también tendremos nuestra porción de persecución. Sí. Sí, la tendremos, Es definitivamente. que Dios tiene que probar a la iglesia, Sí, José Aldi, Manuel. así La tiene que iglesia ser. tiene que ser probada como el oro. Amén. Aquí se va a ver quién es iglesia realmente. El hermano Ángel lo decía en esa conversación. Sí, Señor. Aquí se va a ver quién es quién. Sí, Y Señor. literalmente, mis amados hermanos, los que entendemos el momento, tenemos que proyectar sobre la iglesia la idea de que no solamente viene una persecución, sino que esta persecución tiene un objetivo claro. Amén. Y el objetivo claro es probar, Aldi, Probar a la iglesia como el oro fino. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Sí, Señor. Oiga, ¿cómo se van a cumplir los diferentes aspectos de lo que también Dios ha hablado? Que por supuesto, en programas subsiguientes tenemos que hablar, Aldi. Claro. Tenemos que seguir conversando. Por ejemplo, las diferentes perspectivas de las que no hemos hablado mucho, oiga, con respecto a la visión del halcón y el águila, Sí. que todavía están allí Todavía presentes y que están. son muy, muy, muy importantes en este momento. Mis amados hermanos, están frente a la realidad de un momento en el que la iglesia del Señor Jesucristo Gloria a Dios. va a entrar de manera inequívoca en lo subsiguiente y que esa visión, Aldi, tiene mucho que ver con lo que viene sobre la nación, que viene Sí. y que es importante, que viene sobre la nación y que la iglesia de Jesucristo debe orar por ello incesantemente. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Amén. Señor. Dios lo dijo, Él lo hará.
Sí, Señor. ¿Cómo van a ser las cosas? Bueno, Dios es Dios. Creemos que Él hará conforme a su voluntad, conforme Gloria a a sus planes, Dios. conforme a su Amén. propósito. Ningún profeta, ningún hombre de Dios tiene por qué trascender lo que Dios dice, ni tampoco buscarle las 5 patas al gato, que no es bueno, ¿verdad? Sino simplemente orar, esperar objetivamente en lo que Dios ha hablado. Si no, no tuviéramos allí al profeta Jeremías, al de 25 años, 25 años. hablando Un mismo mensaje. un mismo mensaje bajo un mismo contexto, Sí. que cuando empieza en las diferentes etapas de cumplimiento, la gente no entendía y no asimilaba. Y que hoy, cuando nosotros estamos viendo diferentes etapas del cumplimiento de lo que nosotros estamos ya observando en la nación, es muy importante que la iglesia del Señor Jesucristo sea objetiva en ver lo que estamos viviendo en este momento. ¿Habló Dios? Bueno, yo creo que las pruebas que hoy colocamos son parte de lo que la gente necesita ver para refrescar, si se quiere, Amén. ese conocimiento de lo que Dios Gloria ya a nos ha Dios. ministrado, Aldi, y tenemos que decirlo, Dios habló primero de todas estas cosas. Dios Amén. habló primero. Dios siempre habla primero. Sí, Señor. Siempre. Entonces, mis amados hermanos, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar en la noche de hoy, Sí, Aldi. amén. Y queremos invitarles a todos a el próximo programa. Vamos a estar hablando de diferentes cosas. Yo estoy esperando respuesta de algunos pastores amigos. Me interesa conocer la opinión de varios de ellos en este momento particular que es muy esencialmente particular. Gloria a Dios. Y justamente tratar de observar hacia dónde nos dirige el Espíritu de Dios. Voy a usar esta expresión, Aldi, el Espíritu de la profecía. Amén. Y no estoy hablando de lo que diga un profeta o de lo que diga otro profeta, sino de la profecía bíblica. Hacia dónde vamos, hacia dónde se va dirigiendo todo esto. Porque créanme que todo esto apenas comienza. Apenas estamos viendo los primeros pininos dentro de todo esto, mis amados hermanos. Pero algo sí tenemos que decir, iglesia. Hay que estar preparados, hay que estar listos. El rapto va a ocurrir en cualquier Amén. momento, en Aleluya. cualquier momento. Sí, Tenemos que Señor. hablar de otras cuantas cositas, mis amados, que está ocurriendo en el mundo entero. Un tremendo fenómeno del que vamos a hablar en el próximo programa, y yo creo que usted no se lo va a querer perder. Comparta esto, suscríbase también, sea parte de toda esta gran familia. Permítame decir estas últimas palabras con respecto al cambio que estamos haciendo Sí, de WhatsApp a Telegram. sí. Gracias a todos los hermanos que ya Amén. se han suscrito, los que no se han suscrito, todavía tienen tiempo de hacerlo. Estamos haciendo este cambio como una misión importante para nosotros en contra de la censura que Amén. nosotros estamos viendo por parte de diferentes plataformas en internet, que por supuesto nosotros estamos diametralmente opuestos a toda esa a toda esa arremetida Sí. que hay en contra de los principios conservadores a nivel mundial. Tenemos que reprender esa mentalidad y tenemos también, oiga bien, que ser objetivos y claros al respecto. Pues en base a ello estamos haciendo algunas movilizaciones dentro del ministerio y quiero darle las gracias a todos los hermanos que ya se han suscrito a Telegram. Creo que la mayoría de La los hermanos del mayoría, grupo. sí, es impresionante, hermano, porque la transición fue hasta más rápida de lo que Sí, pensamos. sumamente rápido. Pensábamos que íbamos a perder alguno, no, para nada. Gracias al Señor, incluso hemos ganado mucho más para la red Amén. de intercesión. Así que, hermanos, gracias por su paciencia. Algunos hermanos han integrado también a otra de sus familias, a sus contactos, y ha sido, la transición ha sido excelente, gracias al Señor. Amén. Bueno, ustedes son espectaculares, mis amados hermanos. Muchas gracias por ser parte de toda esta gran familia de la comunidad misionera internacional Brillo de Luz. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima emisión de esta programación que es de parte de Dios para usted. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.